Bueno, hacer un review de lo que estábamos viendo ayer en la parte de conexiones en delta. En esta parte lo que tienen que hacer ustedes es mirar el circuito y hacer el análisis correspondiente. En este caso, como les mencioné ayer, tomamos la fuente y las conectamos con esa configuración y nos salió que el voltaje era de secuencia positiva, pero tenía una rotación de 180 grados. El V sub AB estaba como menos V o V con ángulo 180. Y por supuesto, toda la tríada de voltaje se va a rotar. Aquí está, ¿no es cierto? Aquí está dibujado cómo nos quedó. Fíjense que aquí hay un tema importante, es la etiqueta. Aquí la etiqueta es ABC. Decidimos nosotros poner la A aquí en el negativo, la B en el negativo de la B y el C en el negativo de la C. Bien, la otra alternativa fue rotar en 180 grados los voltajes y en este caso, y sacamos la etiqueta por acá, ABC, ¿verdad? Y en este caso nos dio la tríada de voltaje que a nosotros nos gusta, una tríada de voltaje de línea. Con voltaje de la fase AB en referencia a 0. Entonces, esta sería la forma en que deberían conectar ustedes en el laboratorio las fuentes para que pueda salir esta secuencia. Después vemos el tema de la secuencia negativa. ¿Cómo podemos obtener una secuencia negativa? En este caso, volvemos a la conexión inicial, que era menos más, menos más, menos más. La ponemos acá, ¿verdad? Si ustedes se fijan entre esta conexión, que es que aquí está la fuente, ¿verdad? Menos más, menos más, menos más. Y esta nos da secuencia positiva. Con esta etiqueta ABC, nos da secuencia positiva rotada a 180 grados. Y pasamos a esta misma, que es menos más, menos más, menos más. Pero en este caso vamos a sacar la A aquí, por el lado positivo de la fuente. La B la colocamos acá y la C acá. Entonces cambiamos el nombre de la etiqueta en el fondo. Antes teníamos ABC, ahora tenemos ACB. Cambiamos la etiqueta, es la misma conexión, solamente cambiamos la etiqueta. Y al cambiar la etiqueta, ustedes se dan cuenta que el A con respecto a B sería E sub A, el B con respecto a C sería E sub C, y el C con respecto a A sería E sub B. Y eso me genera una rotación en secuencia negativa, ¿no es cierto? Entonces, acá uno puede ver que primero pasa la AB, la CA y la BC. De esa forma hemos podido conseguir una secuencia negativa, básicamente cambiando esta etiqueta, poniendo la A, aquí poniendo la A, aquí poniendo la B y aquí poniendo la C. ¿Ven? Simplemente fue una rotación de esta por esta. Bueno, la otra alternativa de generar una secuencia negativa es cambiando la polaridad de la fuente, ¿verdad? Esta misma configuración, pero ponerla así. Y en ese caso, al cambiar la polaridad de la fuente, rotarla a 180 grados, lo que tenemos sería AB, que sería menos E sub A, BC sería menos E sub C, y BCA es menos E sub B. Y eso me genera 180 B sub BC acá abajo, a menos 60 y a más 60. Cuando esto está rotando en esta dirección, primero pasa a B, pasa a CA y finalmente pasa BC.
y estamos en secuencia negativa, pero con el voltaje rotado en 180 grados. Es una secuencia negativa igual que esta, pero rotada. Entonces ustedes pueden ver que cuando generamos conexiones en delta, tenemos dos posibilidades de generar una secuencia positiva, que sería esta y esta, perdón, esta y esta. Y en secuencia negativa también tendríamos dos opciones de generarla. Y con las mismas consecuencias, que uno está a menos 180 grados la referencia y la otra está a 0 grados. Bueno, este es un tema de pura práctica. Esto tienen que mirarlo, hacerlo a mano, dibujarlo varias veces hasta que se graben un poco este concepto de las secuencias. El concepto de las secuencias es fundamental en las conexiones de los circuitos trifásicos. Cuando se van a conectar dos circuitos trifásicos, se requiere como primera parte hacer una verificación que las secuencias son en el mismo sentido. No se pueden conectar un circuito que está en secuencia positiva con un circuito que está en secuencia negativa. Ahí se produce un cortocircuito. Entonces, lo primero que uno verifica es verificar secuencia. Hay unos instrumentos en el laboratorio que le indican a ustedes cuál es la secuencia del circuito, y una vez que chequean la secuencia, recién pueden hacer la conexión. En los sistemas eléctricos, rara vez van a tener problema con eso porque todo está instalado. Pero si a ustedes les toca trabajar en algún momento en una empresa de montaje eléctrico, es decir, las empresas que hacen los montajes, construyen, ¿no es cierto?, las instalaciones eléctricas, entonces sí les va a tocar hacer este tipo de pruebas, porque antes de hacer el alambrado, o lo que llamamos nosotros el cableado, de colocar conductores e ir haciendo las conexiones, ahí sí que tienen que chequear secuencia antes de conectar. ¿Ya? Yo he conocido casos de montaje donde a veces ponen la secuencia al revés y se queman los equipos. Por ejemplo, las bombas tienen un sentido de giro. Y si ustedes conectan un motor trifásico con secuencia negativa, cambia de sentido de giro. ¿Ya? Los motores pueden cambiar de sentido de giro cambiando la secuencia. Y si ustedes cambian la secuencia de un motor de una bomba, rompen la bomba. Entonces esas cosas, ese tipo de fallo es muy frecuente que ocurre, y eso es básicamente por un problema de maniobra, en el fondo de no saber hacer una buena conexión. Entonces, si uno le toca ser instalador eléctrico, montar su propia empresa, hacen su emprendimiento y ustedes son los que van a hacer las instalaciones, no van a ir a trabajar a una empresa ya montada, sí tienen que saber hacer bien su trabajo en este tipo de cosas para evitar cualquier tipo de daño a los equipos o daño a las personas. Bueno, aquí le hago una serie de propuestas de ejercicio para que los trabajen en la casa. Háganlos todos, una forma de practicar y resolver este tema. Fíjense que aquí en este apunte, lo único que hemos hecho es aprender a hacer la conexión estrella-delta, que es la primera parte del proceso, recién estamos partiendo. ¿Ya? Bueno, aquí el problema 1, ¿ah? Aquí está la solución del problema 1, pero sería bueno que desafiarse unos minutos para analizarlo. Dice, un circuito eléctrico es alimentado por una fuente trifásica con secuencia positiva en conexión en estrella. El voltaje de la fuente es SUA igual a 100 ángulo menos 90, o sea, rotaron la fase A. Típico problema. Encuentre la triada de voltajes de la fase y voltajes de línea que alimentan el circuito y dibuje el diagrama fasorial. Entonces, en este problema, ustedes cuando empiezan a dibujar la fase A, la van a dibujar acá, 90 grados hacia abajo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, dibujan el voltaje A aquí, a N, después dibujan el B y el C. Como esto está girando hacia allá, ¿verdad? Ustedes están mirando desde acá, ven que después viene B y después viene C. Una vez que tienen puestos los vectores A, B, C, y esto no importa dónde le coloquen el vector, normalmente uno lo coloca en 0 para hacerlo fácil, pero lo podrían colocar acá, acá o acá. Siempre ustedes colocan el vector A y después
hacen el concepto de rotación hacia el lado antihorario y ponen la B y la C. Colocados estos vectores, ustedes tiran el vector de línea, que sería, por ejemplo, este sería el A con respecto a B, después sería el B con respecto a C y el C con respecto a A. Entonces al tiro sabemos para dónde están apuntando los vectores. Este vector, ¿verdad?, está aquí y sabemos que este vector se va a adelantar 30 grados con respecto a este. Por lo tanto, este vector debería ser este vector por raíz de 3 y más 30 grados. Este tiene menos 90, este debería entonces tener menos 90 más 30 serían menos 60 y debería quedar acá. Y el resto se acomoda a 120 grados atrasado. Entonces, este vector se construye así y estos dos se restan 120 grados. 90 menos 120 serían menos 210 y menos 210 menos 120 serían 330 o lo que es lo mismo más 60. Ahí está, ¿ven? 90 menos 210 menos 330 o 60 grados de aquí para acá. Y después el B sub AB tiene que estar adelantado 30 grados con respecto a este. Así ponemos AB, este va a tener que estar adelantado 30 grados acá, y este tiene que adelantarse 30 grados con respecto a este. B sub CA. Entonces este queda en menos 60, este queda en menos 180, y este va a quedar en más 60. Bueno, el segundo problema es hacer lo mismo pero con secuencia negativa, este problema. Problema 3, se conectan en delta ahora, con secuencia positiva. Y el problema 4 es la secuencia negativa. Entonces, es el mismo problema, solamente conectamos en estrella, en estrella y en delta, con secuencia positiva y secuencia negativa. Bueno, esta parte no sé si hay muchas consultas, pero en el fondo son un tema de concepto y que hay que estudiarlo. Bien, entramos entonces al capítulo 2. Aquí ya empezamos a poner un poquito más pesado porque hay que hacer cálculos, ¿ah? Y aquí empieza ya a funcionar la calculadora. Bien, en este caso vamos a analizar el concepto de carga en delta balanceada. Para el circuito mostrado en la figura, determinar los voltajes de línea A, B, B, C y CA, donde estas son las fases A, B, B, C y CA. Las corrientes de línea, en este caso I sub A, I sub B, I sub C. Las corrientes por la fase, las corrientes que van por aquí, I sub AB, I sub BC, I sub CA. Dibuje además el diagrama fasorial. Suponemos que la impedancia de la delta están balanceadas y son iguales a 10 ángulo 45, y el voltaje de línea, el que me dan acá, sería raíz de 3 veces 220. ¿Ya? Me dan el módulo, no me dan la fase. ¿Ya? Un problema típico en que en general en la vida normal uno nunca conoce la fase, y por muchos años nuestros modelos matemáticos nos decían que existían las fases, pero no se medían, ¿ya? No habían equipamiento que midan las fases. Sin embargo, hace como 10 años se crearon una nueva tecnología que se llaman los 5 fasores, que son equipos que son capaces de medir el voltaje y la fase. Y hoy día todo el equipamiento que está instalado en los sistemas trabaja con mediciones de voltaje y ángulo. Antiguamente todo el equipamiento estaba diseñado solamente para medir el módulo del voltaje, pero no se medían los ángulos. Los ángulos siempre se calculaban. Una vez que se desarrollaron este tipo de tecnología, se generó un salto bastante interesante en lo que es el desarrollo de modelamiento y de análisis de los sistemas eléctricos, porque al tener más información medible, te pueden mejorar los modelos predictivos que se hacen de los sistemas eléctricos. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve un problema como este?
Lo primero que uno debe hacer en este problema es calcular la tríada de voltaje, que es, el primer tema de este capítulo. Entonces acá no nos dicen nada. Nos dicen si el problema es de secuencia positiva o de secuencia negativa. Cuando uno va a analizar un problema, lo primero que uno tiene que analizar o resolver es saber en qué secuencia está trabajando. Entonces la regla es, si no me dicen nada, yo supongo que es secuencia positiva. Y si me dicen algo, probablemente va a decir que lo trabaje en secuencia negativa. Pero en ausencia de información, ustedes tienen que suponer que la secuencia es positiva. Si ustedes lo hacen con secuencia negativa, tienen que explicitarlo, ¿ya? Que quede claro que el análisis se hizo con secuencia negativa. Pero en ausencia de información, ustedes deben suponer, y esa es una regla, digamos, una especie de acuerdo interno que vamos a tener de trabajo. Si yo me olvido, no les digo nada, ustedes inmediatamente suponen que se aplicó secuencia negativa al circuito. Entonces, en este problema nos dan este voltaje, no me dan el voltaje de la fuente, sino que me dan el voltaje de línea. Y me dicen que el voltaje de línea es raíz de 3 veces 220. Por supuesto que con nosotros, como sabemos, de electricidad, nosotros sabemos que el voltaje entre líneas es raíz de 3 veces más grande que el voltaje entre fases. Entonces, de alguna manera me están diciendo cuánto vale esta fuente. Vale 220. Me lo dieron explícito. Y si no me lo dieran explícito, entonces yo tendría que tomar el valor de línea dividido por raíz de 3 y me daría el valor de esta fuente. Y eso es por si le preguntan a ustedes cuánto vale su A. ¿Qué pasa con la fase? Porque no me la dan. En ausencia de que no nos entreguen esa información de la fase, la elección de la referencia para la fase A va a ser arbitraria. Ustedes la van a colocar donde más les convenga. En general, dependiendo del tipo de problema, es la conveniencia de colocar la fase. ¿Ya? No siempre colocar un 0 es la mejor decisión. ¿Ah? Hay problemas que colocar la fase en 0 me complica el problema. Y hay otros que decir que la fase de la fase A, el ángulo de fase A es 0, me hace que el problema sea más fácil. Pues ahí, solamente la experiencia nos va a decir a nosotros qué nos conviene poner como ángulo en la fase A. Bueno, en este problema de análisis de conexiones en delta, habitualmente es más sencillo poner como fase A, como fase 0, el voltaje AB. Es decir, el voltaje de línea, ponerlo en la referencia. Ese es lo más fácil cuando uno hace un análisis en delta. Entonces, en este problema lo que se hace es decir, B sub AB, que sabemos el valor, pero no la fase, le ponemos el ángulo 0 a nuestra pinta, ¿ya? Es la única vez en que en electricidad ustedes son amos del problema. Hacen lo que se les antoja y está bien. ¿Ya? Tienen poder, tienen control. ¿Ah? You have power. Lo que nos gusta a los seres humanos, ¿ah? Tener plata y poder, hacer lo que se nos antoje. Es la única vez que tenemos poder acá cuando vamos a elegir la fase A, AB en este caso, la fase línea. Una vez que ustedes han escogido la fase A en un ángulo θ, la fase BC y CA, simplemente hay corrimiento en menos 120 grados cada una. Y se ha acabado el problema. Entonces aquí BC sería menos 120, B sub CA más 120. Y aquí ustedes tienen dibujado el diagrama fasorial, ¿se dan cuenta? Al poner el punto de referencia acá, este queda menos 120 y este queda a más 120. Acá, siempre colocar la referencia en 0 es útil en la mayoría de los problemas. En este caso en particular sí. Entonces ahora que tenemos el voltaje acá de línea fasorial, podemos empezar a resolver el problema. ¿Cómo vamos a calcular esta corriente I sub AB? A ver si alguien me dice cómo se puede calcular esta corriente. Sabiendo que conozco este voltaje, conozco el voltaje complejo.
A ver, le vamos a preguntar a Álvaro Colque. ¿Está Álvaro Colque? Voy a poner ausente a Álvaro Colque porque no respondió. A ver, entonces ahora Brian Aguirre. Tampoco está Brian Aguirre. Parece que todos dejan puesto el micro, o sea, el sistema y se van. Daniel Vega, Codoseo. ¿Daniel Vega está o no? No hay nadie, parece. Paul Cortés. ¿No tiene micrófono? Yo no escucho nada. A ver, voy a ver el chat. Daniel Vega, y a ver. A ver, Guillermo Enrique. Sí, profe. Y a ver, échame una manito. A ver, En si es este que le problema, puedo echar una manito. ¿cómo se puede calcular la corriente en esta rama cuando yo conozco este voltaje? ¿Cómo podría calcular? O sea, tengo el BL que es raíz de 3 por 220, ¿cierto? Y ángulo cero. Ángulo cero. Tendría que sacarlo con esa conexión, la que hay ahí, profe, esa es conexión delta, ¿cierto? Sí. Ah, sí, ahí dice, conexión delta, si la estaba bien. A ver cómo podría sacar el voltaje, lo estoy... No, la corriente, porque tenemos el voltaje entre los terminales de la impedancia. Ah, la corriente es la que vio usted. Sí, pues hizo AB. Ya. Y ya el voltaje lo calculamos aquí. La resistencia la tengo, ¿cierto, profe? Sí, pues, fue dato. No, en realidad no es, es una impedancia, 10 con ángulo 45. O Cada una de sea, estas impedancias vale. si yo tengo ambas en forma fasorial, o sea, así en forma la que sale ahí, podría ser la ley de Ohm. Pues sí, tendría que despejar solamente la corriente, ¿cierto? ¿Sí? Sí, porque eh, sería B partido por R. O sea, sería el BL que sale ahí. No, ¿Mm? el B, o sea, el B que usted da, partido por la resistencia, que es la impedancia. Y ahí yo sacaría la corriente. Ya, pero no te olvides que aquí calculamos los voltajes. Sí, ¿Qué voltaje vamos a usar acá? el voltaje entre A y B, que A es ver, ya. raíz Este, de 3 por 220 ángulo cero, dividido por la impedancia, dividido por la impedancia que 10,45. es 10 ángulo 45. Ya. Entonces, ahí está. Sí, entonces como yo la tengo en esa forma, que es la forma polar, la puedo hacer al tiro. Si estuviera en Claro, rectangular, tendría que pasar la polar. claro. Entonces aquí, ¿no es cierto? Si divido 20 partido por 10, quedaría ¿Sí? 22, y aquí el 45 pasa arriba negativo. O sea, queda Sí, 22 ángulo menos 45. Y entonces en sí, el fondo correcto. son 38,105 amperes con menos 45 grados. ¿Ya? Ahora, por supuesto que el resto serían igual, ¿no es cierto? Y sus VC, la corriente que va por ahí, el voltaje terminal sería V sub VC, ¿verdad? El voltaje que está acá. Entonces, en este caso, sería igual, pues. Sí, Menos, solamente que VC vale menos 120, ¿no es cierto? sí, pues Voltaje entre ese V, sí. claro, entonces ahí me da lo mismo, pero se corre en menos 165, y el CA, este voltaje que aparece acá, es el voltaje que hay entre estos dos puntos, ¿no es cierto? Este punto está conectado ahí, y entre este punto está conectado aquí. En el fondo, el voltaje entre C con respecto a A, porque estamos suponiendo que la corriente va para allá. C con respecto a, es decir, en vez de C, A. Y ya lo tenemos calculado, que es este.
quedaría esto que está acá. Raíz de 3, 220 partido por 10, 45, 38, 105 con 75 grados. Ustedes en estos problemas se pueden dar cuenta que siempre la corriente era igual, ¿verdad? 38.105 y se fue rotando a menos 120 grados. 45 menos 120 da menos 165. Y menos 165 menos 120 sería menos 285. Y si uno se va por el otro lado, nos va a quedar los 75. Bien, ahí calculamos entonces la primera parte del problema. Me dijeron calcule esta corriente, y calcule esta corriente, que en este problema es muy fácil. Ahora me piden que calculemos cuánto vale la corriente de línea. Esta. ¿Cómo se podría calcular la corriente de línea? A ver, le vamos a preguntar a otro compañero. A ver si no ha hecho una mano. A ver, Felipe Zamorano. ¿Está vivo Felipe Zamorano, no? ¿No estáis muerto? Otra que voy a poner uno hoy día. Ollanader está ahí dando jugo, parece, ¿no es cierto? Está ahí con la chiva de que no tenéis micrófono. Está ahí cuenteando, parece Ollanader. A ver. Vega me dice, profe, no tengo micro. Enrique Ollanader, profe, el micrófono más lo dio también. Puro lío, tanto ingeniero, bueno, no van a resolver ningún problema. Ayala, Omar Ayala. A ver qué pasa con Omar Ayala. Ayala dice que está tiquitaca, pues no dice nada aquí que está sin micrófono. ¿También te fuiste de vacaciones Ayala o no? Parece que nadie está. A ver quién manda por ahí dando vuelta, a ver. Giovanni Miranda. ¿Por dónde andáis, Giovanni? Dígame, profe. Échame una manito ahora. Mira, tu compañero calculó la corriente y su AB, y sus BC, y su CA. ¿Lo viste, verdad? ¿Cómo lo Sí, sí. calculó? Ya, entonces ahora necesitamos calcular esta corriente y su A. ¿Qué tenemos que hacer para calcular I sub A? Espera un poquito, profe. Profe, soy Guillermo Enrique, sería la sumatoria de todas las corrientes, ¿cierto? Sí, tendría que hacer, ¿qué tipo de ley tenéis que aplicar ahí en A, en el nudo A? O sea, una ley de Kirchhoff para hacer la sumatoria de todas las corrientes que habían. Y su Ya, AB, toda esa. ya. Entonces, dime cuál es el resultado entonces. Hace la ley de Kirchhoff ahí. A ver, sería. Soy Guillermo Enrique, a ver si lo saco bien. Sería I su AB ¿Mm? más I su BC más ICA igual a 0. A ver, déjame acompañarte en el... Ahí sí, ahí lo veo mejor, profe. Ya, a ver. Ya, entonces tú me dices, hiciste la ley de Kirchhoff acá, ¿verdad? Sí, Aquí. ¿Y aquí es lo que me estáis diciendo? A ver, dístame de nuevo. sería la sumatoria de todos. I su AB más I sub BC más ICA. ¿Por qué BC? Se- ¿A dónde está diciendo la ley de Kirchhoff? no, tengo que hacerla arriba, ¿no? Arriba en el donde sale SA, ahí. Ah, ya, ya. A ver, Again. sí, ahí, ahí me caí, profe. Ya, ahora párate ahora, po. Si esta cuestión es así, po. Igual que el soldado en la guerra, po. El soldado que se queda echado, lo matan. El que se para y sigue, se salva. Así que
Dime la ley de Kirchhoff ahora cómo quedaría en el nudo 1. ¿O alguien le quiere echar una manito a Giovanni? Saldría que IA es igual a IAB más IAC, ¿o no? Hagan la ley de Kirchhoff acá, po. ¿Cómo funciona la ley de Kirchhoff? Sí, porque la ley de Kirchhoff dice que las corrientes que entran son igual a las que salen, O la suma ¿cierto? total es cero, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, ¿cuál es la ley de Kirchhoff acá, po? Si tiene las direcciones de la corriente de todos lados, no hay ningún misterio. O sea, IAB está saliendo. A Sí, ver. eh, La otra dos negativas, ¿no, profe? pero mire las direcciones, po. Ustedes están poniendo la referencia. sería, a ver, sería así, profe. ICA sería igual a ver, espera. Ay, que le cuesta. Déjeme Profe, pensarla. Mm, sería ISUA más ISUCA igual a ISUAB. A ver, tú dices I sub A, porque Sí, va para allá, va entrando, ¿no es cierto? sí. Más Más, I sub CA ya, porque también va igual a entrando, I sub AB. ya. Entonces ahora tenemos que calcular I sub A. ¿Cuánto vale I sub A? ISO A Sí, es igual a ISO AB menos ISO CA. sí, eso mismo. A ver, quédate ahí nomás, Giovanni, porque todavía no he terminado contigo. I sub A, entonces quedaría IAB menos IC, todas fasores. Ya, Giovanni, ándate con el nudo B. A ver si aprendiste la lección. Nudo B sería que IB más IAB es igual a IBC. Por lo tanto, I sub B es igual a IBC menos IBA. IAB. Ah, En claro. fasores, AB no es lo mismo que BA, por si acaso. Eso es una rotación de 180 grados en el fasor. Hay que ten cuidado con esos detallitos. Ya, Ok. y a ver, algún otro valiente para que me haga la ley de Kirchhoff acá en el nudo C. A ver, ¿está por ahí la Bárbara? ¿Romina? ¿Tampoco hay mujer hoy día? Profesor, ¿Mm? sí, sería IC ¿Ya? más IBC igual a ICA. Ya. Entonces C IC vale ICA menos IBC. y B. Ya. Ahí tendríamos entonces las tres ecuaciones que andamos buscando. Porque ya tenemos AB, esta la acabamos de calcular, calculamos esta y la calculamos esta. Entonces ahora, ahí están las ecuaciones. Y Así. esto, sí, y esto es cálculo. Aquí no hay nada que hacer, po. Ahí, Es sumar dos números complejos en forma polar. profe, ¿Mm? ¿se pueden sumar los números complejos en forma polar? Eh, Porque yo tenía entendido que tenían que pasarse a rectangular para pasarlo para ponerlo para sumarlo.
¿Quién le dijo esa? ¡Ay, conches! Me eché ¡Ah! Me hiciste desconcentrar. Te voy a poner un 1, como no sé tu nombre, te salvaste. Solamente porque no sé quién me está hablando, ¿no? Estoy hablando con un computador, cuando estar loco, hablo con los computadores, yo. Nadie puede hacer eso. Bueno, yo les pasé un apunte a ustedes, po, y el apunte que les pasé en la materia de introducción era para eso, para que lo estudiaran, el CH1, números complejos. Veamos si es verdad lo que decís tú. Suma y resta números complejos, diagramas fasoriales, ejemplo de suma, multiplicación de números complejos. A ver, entonces, aquí estamos. Queremos sumar dos números complejos. Aquí nosotros vimos la transformación rectangular polar y polar rectangular. Entonces, cuando sumamos dos números, se suman las componentes. Y aquí hay un ejercicio resuelto donde nos dieron un número que está en rectangular, uno que está en polar y uno que está en exponencial. Y nos pidieron que los sumáramos. El A no hay problema. Y el B, ¿qué es lo que se hizo? ¿Quién me estaba hablando? A ver, que me diga el nombre. Guillermo Enrique. Guillermo, ¿te aclaró la duda? Sí, ahora sí. Ya, por eso hice ese apunte, porque sabía que me iban a hacer esa pregunta. Pero, ¿para qué le voy a arrepender algo que ya les enseñé? Porque ustedes mismos tienen que buscar la respuesta. Por lo tanto, esta cuestión la tienen que convertir a rectangular, restar y volver a convertir a polar. Entonces ahí tienen que agarrar la calculadora. Eso es lo que le está diciendo, profe. A eso me refería yo, lo que habló recién. Ya, entonces acá, en esta parte de cálculo de trifásico, tenemos que encontrar una solución para hacer los cálculos. Entonces, ¿todos tienen una buena calculadora para hacer conversiones rectangular polar? ¿Todos han resuelto ese problema? Nadie responde, quiero respuesta, por favor. Estoy haciendo una pregunta. Profe, yo hago los cálculos con una calculadora esta normal, ¿no? Ya, Así, eso. ok. Miren, el otro día mi hijo me dijo que ustedes pueden bajar desde la internet una aplicación que trabaja con MATLAB. ¿Ya? ¿Cuántos conocen MATLAB acá en el curso? ¿O han trabajado en algún momento de su vida con MATLAB? Yo, profe, sí. Ya, todos conocen MATLAB, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, antiguamente teníamos el problema de que para poder trabajar con MATLAB había que conseguirse un programa pirateado. Pero ahora ustedes pueden hacerse usuario como estudiante y bajar una aplicación al celular. A ver, denme un segundo.
Bien, entonces estaba hablando con mi hijo y me dice que tiene que ir ahí en su celular y bajar la aplicación de MATLAB. Después él les va a pedir que ustedes creen un usuario. Y con eso ustedes van a poder trabajar en MATLAB en su calculadora. Y ahí se acabaron los problemas de su vida. Entonces ahora yo lo que les voy a hacer, voy a correr el MATLAB para hacer este problema así, ¿cómo lo haríamos con MATLAB? Porque esto les va a ayudar mucho en la prueba. Cuando ustedes agarren su celular y pongan ahí y empiecen a hacer los cálculos y no tengan que estar perdiendo tanto tiempo con la calculadora. Y además no se van a equivocar. Entonces voy a suponer que ustedes ya tienen calculado, algunos podrían empezar a bajar ahora en su celular el MATLAB. En realidad, él no es que baje MATLAB al celular, es una aplicación que corre MATLAB en la web, ¿ya? Y ustedes solamente van a recibir los datos del resultado de la simulación que haga MATLAB. Por supuesto, es una aplicación muy elemental donde se puede hacer cosas muy simples, pero para lo que se hace en un cálculo de red es suficiente. No vamos a hacer algoritmos iterativos ni cosas mucho más avanzadas. Simplemente vamos a hacer un par de cálculos de suma y restas con números complejos. Entonces ustedes van a llegar a su plataforma y van a llegar al prompt de MATLAB, que es esto, ¿ya? Entonces nosotros tenemos acá un problema. Se pone lento. Voy a cerrar alguna aplicación porque se empieza a poner muy lento. Ya, entonces este problema, tenemos que hacer esta resta, 30, 105 con menos 45, o lo que es lo mismo, raíz de 3 por 22. ¿Ya? Ese es el I sub AB y el BC es este que está acá. I sub CA en realidad, y se resta I sub A, AB menos CA. Entonces uno podría estar en MATLAB y decir, bueno, I sub AB es igual a 30/105. 30/105. Y el ángulo de I sub AB es igual a 45. Después podemos hacer el IBC igual a 30/105 y el ángulo de IBC es igual a menos 165. Menos 165. Finalmente, I sub CA es igual a 0.105 y el ángulo ICA es igual a 75. Vayan trabajando si tienen. Ya, ahí tenemos los datos en el computador, en la aplicación en este caso. Ustedes tienen que calcular I sub AB menos I sub CA. Pero MATLAB no sabe hacer esa pega igual que ustedes, porque él no hace operaciones compulares de ese tipo. Él solamente sabe trabajar con rectangular. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular el rectangular de este problema. Entonces, no sé, pongámosle la parte real de I a B igual a I a B por el coseno del ángulo. ¿Ya? Y en este caso el ángulo sería el ángulo de I a B. Pero este ángulo está en grado, y para que MATLAB lo haga bien, lo tiene que hacer en
en radianes. Entonces tenemos que multiplicar por pi y dividir por 180. Y ahí estaría. Y ahora hacemos lo mismo, ahora con la parte imaginaria, le vamos a poner I y M. La parte imaginaria sería con el seno. En el MATLAB sería sin. Y estaríamos listos. Entonces nos da 21, 28. Después hacemos lo mismo con todo lo otro control. En MATLAB uno puede recuperar el último comando, el RIA. Tenemos que decir IAB, BC, es IBC, por coseno de IBC. Mismo me va a dar con la parte imaginaria de BC, BC, seno, BC, y ahí. Tendríamos entonces que el BC sería IBC por seno ya, y el R y BC coseno. Y por último, el R, la parte real del ICA, coseno de y la parte imaginaria de CA por el seno de CA. En resumen, tenemos calculado todo. Entonces a mí me piden que I sub A es igual a AB. En este caso sería la parte real de IAB menos la parte real de ICA. Paréntesis, paréntesis más, paréntesis, la parte imaginaria de AB menos la parte imaginaria de ICA. Y esta la tenemos que multiplicar por 1J para convertirla en complejo. Y ahí estaría la solución del problema, I sub A. La parte real de AB menos la parte real de ICA más la parte imaginaria de AB menos la parte imaginaria de CA multiplicado por 1J me daría, y lo convirtió a número. Ahora tenemos que calcular el módulo de I sub A, y el módulo de I sub A se calcula con este comando que se llama ABS. ABS, paréntesis, I sub A, y ahí está. Entonces, IAB 30. No, aquí hay un error, ¿eh? Tenía que anotar un número más grande. A ver, veamos. Entonces, la fórmula es AB menos CA.
Hay algo que no hice. ¿Está bien ahí? Ángulo ya B, BC, CA, IA. $45 menos 165 y 75, esos son los ángulos. Menos 45. Ahí tenemos el error. Menos 45, ya, ahí tenemos un error. Entonces, y el ángulo AB, este es menos 45. Menos 45, menos 65. Entonces, tienen que hacer todo de nuevo. El IAB, RIAB, y el imaginario. Y ahora, ahí. Y módulo 52,1434. Y aquí nos dio 66. El ángulo AB es 45 menos 165 y 75. El ISUA AB 30, 30, 105. Entonces, la parte real de AB 21. La parte real imaginaria de AB menos 21. La parte real de BC 29. Y la parte imaginaria de BC es 7. La parte real de CA 75. Y CA por coseno del ángulo de ICA por pi partido por 180. O sea, 7. Y la parte imaginaria de CA es ICA por el seno del ángulo de ICA por pi partido por 180. $30.105. Hay un error ahí. Hay un error en los apuntes. Esto no es 66. ¿De dónde salió ese 66? ¿22? Y raíz de 3 por 22. $38.105. Ahí está. Es 38.105. Ya, ahí está. Entonces ahí me equivoqué. Entonces, lo ve
B es 38.105. E esos. Ahí tenemos todos los datos bien. IAB 38.105 BC y ángulo menos 45, menos 175, menos 75. Entonces ahora tenemos que calcular todo de nuevo, diciendo la parte real. La parte real de IAB. La parte imaginaria de IAB. Real de IBC. La parte imaginaria de IBC. Parte real de ICA. Imaginaria. Bien, tenemos todo, ¿verdad? Real de IAB, real imaginaria de IAB, real de BC, imaginario de BC, real de ICA y imaginario de ICA. Entonces ahora podemos hacer el cálculo de I sub A. A sería eso. El módulo sería el valor absoluto. Ahí. 35.999. Y el ángulo de I sub A va a ser igual a... hay un comando que se llama angle. Angle I sub A. Y eso se lo da en radianes. Entonces ustedes tienen que hacer angle I sub A por 180 dividido por pi. Le da los 75 grados. Bueno, para calcular entonces el I sub B, el I sub B sería I sub BC BC menos AB. I sub BC menos AB. BC menos AB. Tendríamos el valor complejo de la corriente. Calculamos el módulo de I sub E. $599 y el ángulo de I sub B de I sub B por 180 partido por P y da 165. Por último, el I sub C sería el real de I sub CA menos BC. BC. CA menos BC. 46. Calculamos el módulo, que es ABS de I sub C, y el ángulo de I sub C a la I sub C. Y ahí estaría.
65 noveno con 45. Ahí está, 45, 165, 75. Bueno, puede que la partida les resulte un poquito lento y latoso, pero ¿cuál es la gracia de esto? En que todos los variables están guardadas en memoria, miren. ¿Ya? Entonces ustedes pueden poner el módulo de I sub A, ahí está. El ángulo de I sub A, ahí está. El módulo de I sub B, ahí está. Y el ángulo de I sub B, el ángulo de I sub B, ahí está. El módulo de I sub C, ¿qué pasó? Módulo de I sub C no lo definí. No calculé esa variable, a ver, el módulo de I sub C. Ah, me equivoqué. Módulo de I sub B. El módulo de I sub B, este es C. Módulo de I sub C y el ángulo de I sub C. Entonces el módulo de I sub B está mal calculado, lo voy a arreglar. Módulo de I sub B. Bueno, el módulo es el mismo, pero si el sistema fuera desequilibrado. Ahí está. Módulo de I sub A, 65. Módulo de I sub B, 65. Módulo de I sub C, 5. Ángulo de I sub A, menos 75. Ángulo de I sub B, 165. Ángulo de I sub C, 45. Entonces la información quedó almacenada, después la pueden copiar en la hoja o en el Excel y quedarían listos. Entonces esa es la ventaja de MATLAB, que puede ser tan engorroso como una calculadora, pero la información va quedando en memoria y esa la pueden reutilizar. La otra ventaja que tiene es que puede trabajar con números complejos. Por ejemplo, en la primera parte, cuando calculamos la corriente, aquí me dieron la impedancia en número de módulos, pero me la podrían haber dado en impedancia. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si la impedancia que me hubiesen dado, por ejemplo, calculemos la impedancia en número complejo. En este caso, el Z, el módulo de Z, el módulo de ZAB, en este problema eran 10. ¿Verdad? Sí, 10,45. Es 10. Y el ángulo de Z, AB, era 45. Entonces el número complejo que representa ZAB es igual a el módulo de ZAB multiplicado por paréntesis el coseno del ángulo, que es ángulo de ZAB, el ángulo ZAB dividido por 180. El seno de lo mismo, el ángulo del ZAB por pi y dividido por 180. Y esta parte la multiplico por J1 para poderlo convertir a complejo. A ver. Por J1. No. Es 1J entonces. 1J. Ahí sí.
Y ahí convirtió la impedancia en compleja, en número cartesiano, o sea, forma cartesiana. O sea, 10 ángulo 45 es lo mismo que 707 más 707 por I o por J. Entonces, en este caso, si yo tengo definido la impedancia compleja y el voltaje AB, que en este caso es SQRT de 3, raíz cuadrada de 3 por 220, que sería el voltaje, y el ángulo de B sub AB es igual a 0. Entonces la conversión de esta variable, yo podría convertir esta variable de voltaje a cartesiana poniendo aquí BAB es el módulo es BAB. A ver. Lo puse como BAB. Ya. Voy a poner el módulo del BAB es igual a le pongo que el módulo vale raíz de 3 por 220. Entonces ahora agarro la ecuación que ya había hecho antes, le voy cambiando los valores nomás. El BAB es igual al módulo del BAB por coseno del ángulo del BAB por pi y el seno del ángulo del BAB y listo. Y como en este caso el ángulo 0, no hay componente imaginaria, solo real. Entonces aquí yo podría decir el IAB va a ser igual al BAB dividido por ZAB. El problema al tiro. Salió en complejo. No tuve que hacer operaciones de otro tipo. Si uno pone los datos al principio, en esa forma, todos los resultados van a salir igual. ¿Ya? Entonces, en este problema uno podría haber definido los voltajes AB, BC, CA en forma rectangular y la impedancia, y tendríamos todas las corrientes. Por ejemplo, en el caso del voltaje AB, BC, perdón, módulo del AB, módulo del BC, el mismo. Módulo BC pero el ángulo BC son menos 120. ¿Ya? Ángulo BC. Y el ángulo, después viene el módulo CA, mismo, pero el ángulo CA, del voltaje CA, es más 120. Ya. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, los ángulos definidos. Y tengo entonces los voltajes. Después digo el ZBC es igual al ZCA, el ZAB, que ya lo había calculado, y el ZCA es igual al ZAB. Tengo cargado el ZAB, el ZBC, el ZCA, el voltaje AB, voltaje BC y el voltaje CA, todo en modo rectangular. Entonces ahora empiezo a hacer los cálculos nomás. El I sub AB será el voltaje AB dividido por ZAB. Ahí está la solución. El voltaje IBC será voltaje BC partido por ZBC. GBC. Déjenme lo calculo.
Sí, me falta calcular los voltajes rectangulares. Entonces, el voltaje AB, BC, por el módulo BC, por el ángulo BC, el voltaje CA por módulo CA, por el ángulo CA, Ya, ahí tengo los tres voltajes en modo complejo, la impedancia en modo complejo. Puedo decir entonces que I sub AB es igual al voltaje AB dividido por ZAB. Ahí estaría. Es decir, el AB, el BC, será el BC partido por el BC. Ahí está. Igual CA, al CA por CA. Ahí tengo las corrientes de línea, o sea, de fase en forma rectangular. Después podría decir que el I sub A igual al IAB menos el ICA. Lo tengo ahí. Entonces, pues digo, módulo de I sub A va a ser igual al ABS de I sub A. Ahí están los 66 amperes clavados porque están usadas todas las cifras significativas. Y el ángulo del I sub A, bueno, ya como lo sabemos, sería el angle por pi. Y ahí salió al tiro el ángulo. Después podría calcular, bueno, el IAB y BC. Entonces después calculo el I sub B, por ejemplo. B sería IAB BC menos el BC sería menos AB. Menos AB. Ahí está la solución. Y puedo calcular el módulo de IB dando la misma ecuación y cambiando el su índice, 65, y lo mismo el ángulo, I sub B, ángulo, I sub B, ahí está los 165. Y después puedo calcular el ICA que está listo, entonces sería el I sub C, que es ICA menos BC. Y hago la misma historia, el módulo de IC es igual a, ahí está, y el ángulo entonces, en este caso salió más rápido que la otra vez. O sea, hay que saber como 4 ecuaciones. La conversión rectangular polar, polar rectangular, porque la conversión rectangular a polar la tiene el MATLAB incluida. Si usted tiene un número rectangular, le colocan ABS y les da el módulo y le colocan angle, ponen el número complejo y le da el ángulo y lo multiplican por 180 y lo dividen por pi y les va a dar el ángulo en grado. Entonces uno gana bastante con ingresar los datos en forma rectangular porque los computadores trabajan en forma rectangular, no saben lo que son los módulos y los ángulos y eso solamente se calculan para visualizar. Pero el computador trabaja en rectangular polar siempre, o sea, perdón, rectangular imaginario. Entonces ustedes vieron que nosotros definimos los voltajes en forma rectangular, definimos la impedancia en forma rectangular, y lo demás fue hacer operaciones que MATLAB va haciendo al tiro todas las operaciones complejas. Ya no, dejamos de... Es la única vez que hacemos trabajo de números complejos, es cuando metemos los datos, porque en el resto
solamente vamos a empezar a trabajar de forma simbólica. Si ustedes pueden ver acá, ¿ya? No dejamos de hacer conversación rectangular, polar, y para visualizar los datos siempre lo convertimos a polar. Esas son las reglas. Entonces, con un poco de práctica, ustedes pueden ver que ese pesado trámite de hacer cálculos con la calculadora de conversión rectangular, polar, cuando hay que sumar arriba, dividir abajo, que es muy largo, podría eventualmente ser mucho más fácil de trabajarlo con una versión de MATLAB en el celular, donde ustedes se saquen de encima toda esta compleja manera de calcular las operaciones complejas de álgebra compleja. ¿Ya? Entonces yo les pido que hagan el ejercicio en la casa, háganlo tal como lo hice yo acá. Yo lo hice bastante rápido, por la experiencia que tengo de trabajar con MATLAB, pero háganlo ustedes, repítanlo, y traten de ver si ese tiempo de procesar este ejercicio lo pueden reducir a menos de 15 minutos. Ese podría ser un objetivo, quizás menos, 10. Este es un ejercicio muy simple, donde el 80% del tiempo se lo gastan haciendo un cálculo. Entonces con eso podrían evitar reducir el tiempo de cálculo a un 30% del problema, y el 70% les queda para pensar el problema de cómo resolverlo, cómo se plantean las ecuaciones y cuáles son las ecuaciones que tienen que evaluar, porque finalmente ustedes primero modelan el problema, plantean las ecuaciones y después evalúan. ¿Ya? Así lo hemos estado haciendo hasta ahora. Yo les he pedido, denme primero el modelo y después denme la planilla de cálculo, el Excel con los resultados. Pero si no tienen modelo, no tienen nada que hacer. O sea, hay una parte que es de concepto, y la idea es que la mayor cantidad de tiempo la gasten ahí y que el cálculo ojalá sea lo más fácil de hacer. Bueno, esa sería la solución del problema. Y aquí está el diagrama fasorial. Aquí están los voltajes AB, BC y CA, y las corrientes dibujadas. La corriente A y su A está a 75 grados atrás, ¿verdad? De la corriente, del voltaje línea, y la corriente de fase está a 45, que es el ángulo de la impedancia. No se olviden que ese 45 que apareció acá es porque la impedancia tiene 45 grados. Entonces, la impedancia es la que va poniendo el retraso de la corriente con respecto al voltaje. Si es impedancia inductiva, será atraso. Si es impedancia capacitiva, será adelanto. ¿Ya? Entonces aquí uno puede dibujar y ver claramente lo que está pasando. El voltaje de fase se atrasa el ángulo de la impedancia, y el voltaje de línea se atrasa el ángulo de la impedancia más 30 grados. Eso siempre es constante. Ese efecto de que la corriente de línea se tiene que atrasar 30 grados más con respecto al voltaje de fase. Pero esas cosas ustedes las observan cuando las miran, porque cuando uno mira los números, en realidad como que no se percibe qué significa cada número. Pero cuando lo dibujan en un diagrama fasorial, uno puede imaginarse un poco el efecto de cada cosa. Uno mira esta corriente y ve el ángulo del factor de potencia acá, ve los 45 grados. Mira acá, mira el efecto, ¿no es cierto?, del efecto a la delta, del retraso de la corriente. Entonces nosotros podemos ver que la corriente de línea se atrasa 30 grados con respecto a la corriente de fase, y es la conclusión que está acá. En una conexión en delta, la corriente de línea es raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase. ¿Ya? Y se atrasa 30 grados. Y se aplica a sistemas balanceados y consecuencia positiva. ¿Qué es lo que nos dio acá? Esta corriente es raíz de 3 veces más grande que esto que está acá. No, eso no lo percibimos en el cálculo por MATLAB porque simplemente nos aparecieron los 66 amperes. Pero si uno lo hace en forma teórica, va a llegar a la conclusión de que la corriente de línea es raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase y se atrasa 30 grados. La primera corriente estaba en 45 y la otra apareció en menos 75, y eso lo podemos ver acá. Entonces, una de las grandes conclusiones que sacamos de los circuitos en delta es esa, de que las corrientes de línea se atrasan 30 grados con respecto a las corrientes de fase en secuencia positiva, y son raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase.
Entonces, en resumen, la corriente que está circulando por aquí es raíz de 3 veces la corriente que circula por acá y está trazada a 30 grados. La corriente que va por aquí es raíz de 3 veces más grande que la corriente BC y atrasada a 30 grados. Y la corriente I sub C es raíz de 3 veces más grande que la corriente I sub CA y atrasada 30 grados con respecto a esa. Eso es lo que uno observa si uno mide con un instrumento en el circuito. Ya. Y hay un ejercicio para la casa en el cual a ver, ¿qué es lo que se hizo aquí? Aquí se cambió, mire, alguien cometió un error y en vez de conectar la fase B a la D, la conectó a la C. Rotó la fase. Entonces, tienen que resolver este problema. ¿Ya? Y este problema está resuelto en todo caso. Importante que lo analicen en la casa porque en el fondo lo que se hizo con eso fue generar una secuencia negativa. Bien, este tema es espeso, de principio a fin, con mucho detalle, así que tienen que repasar permanentemente la materia, si no, los problemas de nudo y malla que vimos hasta ahora son problemas de guagua chica para los problemas de los trifásicos. Así que pónganse las pilas rápido porque lo contrario no se van a poder parar. Si no pasan esta materia, tienen muy bajas probabilidades de aprobar el curso. Tienen que sacarse una buena nota en trifásico. Bien, estamos aquí, hasta aquí entonces, hasta que llega la clase. Nos vemos si Dios quiere mañana. Repasen la materia y vean el problema resuelto para discutirlo mañana, el que está ahí de consecuencias negativas. ¿Subió los apuntes? Lo estaba mirando, ¿no están ahora, profe? Ya, qué bueno que me hiciste acordar porque se me olvidó. Voy a dejar aquí en el cuadernito, subir los apuntes. ¿Ya? Es que la avalancha de problemas que he tenido estos días son grandes y se me olvida. Yo aquí me voy a otra reunión y por eso es que no me acordé en realidad cuando iba entrando a la clase. Ya, vale. Perfecto. Gracias. ¿Y las notas? ¿También las subió, profe? No, pues si no subí los apuntes, no subí las notas. Pues, si una cosa lleva a la otra. Así Ya, que voy a profe. poner ya, ahí perfecto. notas. Ya, vale. Gracias, Nos vemos. profe. Ya, chao.